violencia colectiva que las sociedades en shock como la que tenemos en Venezuela sufren. Que los presos políticos empezaron en el 2017 o en el 2014 o en el 2012. Se nos olvidan los del 2002, se nos olvida todo lo que ha ocurrido en todo ese tiempo. Creo importante que escuchemos en primer lugar a nuestro amigo el sacerdote Carlos Luis Suárez, quien quiere, por supuesto, abrir este evento haciendo una bendición a los presentes y, por supuesto, una oración en nombre de nosotros para los prisioneros políticos. Muy buenos días. Un gusto en saludarle. Y por supuesto también para mí, de alguna manera, aquello que pueda representar, pues es una alegría compartir este momento inicial de reflexión de una jornada que sin duda tiene que llamarnos a la esperanza, a la constancia y al seguir trabajando, como bien nos ha dicho Daniel, por la propia dignidad, la dignidad de todos nosotros. Permítanme que empiece esta pequeña reflexión con un texto tomado del Evangelio, en un momento crítico de la vida de Jesús, cuando ha sido arrestado y empieza toda esa trama que se ha puesto en marcha de diferentes poderes políticos, sociales, religiosos, para acabar con su vida y sobre todo para acabar con su voz. Comenzaron a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Él les dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado, donde se reúnen todos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardianes le dio una bofetada, diciendo: ¿así contestas? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Esta es la pregunta que quisiera que nos llevara a reflexión. ¿Por qué me pegas? Una pregunta que resuena hoy con muchas otras expresiones similares. ¿Por qué me privas de mi libertad? ¿Por qué me haces pasar hambre? ¿Por qué me haces dejar mi tierra como un prófugo? ¿Por qué me niegas un trabajo? ¿Por qué no me dejas crecer? ¿Por qué me dejas morir en un hospital? ¿Por qué no reconoces mis derechos? Son todas ellas eco de esta pregunta que ya Jesús nos hacía. ¿Por qué me pegas? Y la respuesta que él tuvo en ese momento no fue más que terminar atado y ser lanzado a un proceso sin sentido y lleno de injusticia. Pero esa pregunta que era lanzado, ¿por qué me pegan?, no es solamente un reclamo, sino que es una esperanza que da alberga, una esperanza en que aquel que se siente interrogado pueda también reaccionar. En su caso no reaccionaron, no hubo respuesta, no hubo palabra.
Y eso es inhumano. Porque lo humano es hablar. Solamente nosotros somos los seres en la creación que hablamos. La palabra es propia de mujeres y de hombres. Negárnosla, rechazarla, es inhumano. Jesús lanza una propuesta que cae en la humanidad, en la inhumanidad de aquellos que no tienen más argumento y más razón que las cuerdas para sujetar las manos, que los clavos o el leño del madero para torturar a los que claman y trabajan por la vida. En esta mañana me viene una pregunta que me hacía Loren hace una semana. Y me preguntaba, Padre, ¿cómo se hace para perdonar? Y yo no quise darle una respuesta fácil, tipo reza 3 Ave María, un Padre Nuestro, y sabrás. No. Digo, Loren, no te tengo una respuesta, menos aquí, ahora. Pero que tú te preguntes eso, me llena de esperanza. Porque aún estando en la oscuridad más terrible de la noche, ya piensas en que el amanecer viene con una propuesta también de perdón. Esto es lo que nos hace humanos. Y es a lo que estamos llamados a seguir custodiando y trabajando. Caminos que nos hagan a nosotros y a los otros más humanos. Albergar la esperanza que pareciera imposible de que el otro, la otra, también descubra caminos de humanidad. Si no, estaríamos siempre en el eterno darle la vuelta, quítate tú que ahora me toca a mí, y de ahí nos salimos. Tener el coraje, tener el coraje de pensar también en aquel que me escucha y que hoy no me responde. Que podamos encontrarnos un día en el camino, de otra manera. Como compañeros de una misma historia, de una misma vida, donde reconocemos también nuestro rol, nuestra responsabilidad. Yo le pido al Señor en esta mañana que este espacio de reflexión que hoy se concede y nos concedemos para mantener viva la memoria de tantos, tantísimos hombres y mujeres que viven el horror, que lo viven, de la tortura, del olvido legal, del ensañamiento de los que se creen amos y señores del mundo y de la historia, del tiempo y del espacio. Que mantengamos vivas estas preguntas. Y toda pregunta espera una respuesta. Y que no nos cansemos de esperar esa respuesta. Que no nos cansemos. Que no quitemos tampoco al otro, a la otra, así sea lo más monstruoso que podamos imaginar, el derecho de ser humano. De que un día también ellos puedan responder. Y ojalá que puedan preguntarse a sí mismos, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos olvidamos de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser? Que el Señor bueno, que nos dio la vida, que nos creó para ser hombres y mujeres felices, no para el sufrimiento, no para la humillación, nos mantenga el corazón despierto, que no perdamos de vista ese amanecer. Esta mañana cuando venía de Cojedes, iba amaneciendo y era realmente hermoso ver el amanecer y parecía que esa noche hacia la que uno caminaba se iba diluyendo. Mantengamos la esperanza, mantengamos el cariño, la cordialidad, para que sea eso lo que nos identifique como pueblo que se resiste al mal, que se resiste al esto se lo llevó quien lo trajo,
porque esta historia es de Dios y en sus manos va a seguir estando. Que Él nos ayude a creerlo de todo corazón y a seguir trabajando por tantos hermanos y hermanas nuestras que hoy no son reconocidos como tal. Amén. Buen día. Gracias, Padre Carlos Luis Suárez, esas palabras que tanto nos ayudan. La pregunta que hacía Loren, ¿cómo se hace para perdonar? Yo creo que nos las hacemos todos los días, todos los que hemos sido víctimas de este régimen, y creo que no hay un venezolano que no haya sido víctima de mayor o menor medida. Yo debo, para empezar a escuchar a los invitados a este foro, debo decir que creo que es importante que yo cuente cómo conocí a Loren Salé. Yo conocí a Loren Salé en el entierro de Carlos Andrés Pérez. Cuando Carlos Andrés Pérez murió, o cuando se trajo a Venezuela, se hizo desde un cortejo a pie por todo el camino rumbo al cementerio del Este. Y Loren fue por su cuenta, quería ir por su cuenta al entierro de Carlos Andrés. Y en determinado momento el cortejo se le dejó, quienes estaban encargados de llevar en sus hombros a los restos de Carlos Andrés Pérez. Eran la Juventud de Acción Democrática en aquel entonces. Y en determinado momento del trayecto iba gente que se sumaba y se intercambiaba el honor de cargar a Carlos Andrés hasta su último morado. En una de esas, Loren intentó el trato que él quería cargar el cuerpo de Carlos Andrés Pérez. Y unos muchachos, en aquel entonces de la juventud del partido, y que ya no están en el partido, por cierto, sacaron a golpes a Loren y le impidieron que cargara la torre y pero uno de esos jóvenes era Juan Enriquecer, por cierto. Creo que no estoy difamando a nadie diciendo. Y si le preguntan a él seguramente lo va a decir y dará las razones por las cuales él decidió entrar a golpes a Loren Salé para que no cargara la torre de Carlos Andrés. Y yo recuerdo en particular que Loren fue a cargar la torre de Carlos Andrés y detrás iba otro buen amigo, Roderick Navarro. Roderick, cuando ve el desastre que se armó, se le dio mucha pena de ir para atrás. Y yo me metí en la cuestión, porque empezaron un espectáculo terrible. Y yo agarré a Loren junto a otros compañeros y Loren le grita a Henry Ramos Alú: mira, Henry, yo no me dejo caer a golpes por los chavistas, mucho menos por los adeptos. ¿No te da pena? Cuando yo vi ese llamado de Loren y todo lo que ocurrió después y los gestos que le hizo Henry y todo lo demás, yo sentí mucha vergüenza, porque probablemente Loren Salé no tiene edad para haber vivido el gobierno de Carlos Andrés Pérez, o no se acordará. Y me sentí, como militante de ese partido, me sentí tan avergonzado de que una persona, de un ciudadano venezolano, haya querido rendir ese honor y no le hayan dejado y de paso lo hayan tratado de esa manera. Después, en varias ocasiones, conversé con Loren. Y si algo se puede decir de Loren, y es algo que siempre, cada vez que tratamos el tema, al menos en el programa de radio, es decir lo mismo. A mí no me importan las acusaciones contra Loren. A mí lo que me importa es que Loren está preso. Me importa que no ha tenido un juicio, es decir, que Loren es inocente, porque no lo ha logrado demostrar lo contrario. En tal sentido, cualquier cosa que se pueda decir, cualquier acusación que se haga, y yo siempre descalifico las acusaciones que se puedan hacer desde Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión no es la fiscalía, y desde Venezolana de Televisión no se puede decidir quién es inocente y quién es culpable en este país, sobre todo siendo ese un órgano de la propaganda del régimen que está fundamentalmente lleno de delitos. Pero en todo caso creo que es importante que iniciemos escuchando hoy la palabra de nuestra querida amiga Teresa José, una periodista de alta trayectoria, amiga nuestra, amiga de usted también.
distraje un momentico porque estamos congelados de frío ahí. Entonces no tenemos ese aire en toda la cabeza. O si lo apagan. ¿Tienen mucho calor? Lo pueden apagar un ratito porque de verdad que la verdad es que esa anécdota que acabas de contar, bueno, habla mucho de lo que es Loren, ¿no? Un muchacho preocupado por la historia de Venezuela, por la historia contemporánea. Yo, que nunca fui a DECA, cuando llegó el cuerpo de Carlos Andrés Pérez, que estaba en el paraíso, hice guardia de honor, porque creo que se lo merecía. Y nunca fui a DECA y nunca me gustó Carlos Andrés Pérez. Pero creo que el juicio que se le llevó adelante fue injusto y creo que la manera como lo sacaron también fue injusta. Bueno, yo quería hacerles una confesión cuando comencé a hacer unas líneas para hablar con ustedes hoy, ¿no? Y esa confesión es que yo he tenido momentos cortos, pero los he tenido, en los que he querido tirar la toalla, como se dice en el boxeo, cuando un boxeador no aguanta más los golpes, ¿no? Y si hay algo que me llena de fortaleza y de nuevos ímpetus para seguir adelante, es cuando sé que las cárceles de mi país están repletas de presos políticos, de torturados, de secuestrados, jóvenes, en su mayoría estudiantes, profesores, militares, porque tampoco nos podemos olvidar de los militares, hombres y mujeres cuyo único delito ha sido luchar por la libertad y la justicia en Venezuela. Confieso también que la primera vez que yo entré a una cárcel en estos 20 años, porque antes había entrado muchas veces de niña incluso, porque en esos años de la Cuarta República, mi mamá, que era criminóloga, tenía la Dirección contra la Delincuencia Juvenil. Yo soy además sobrina de Amalia Pérez Díaz, algunos de ustedes la recordarán, y ella, junto con un grupo de artistas, crearon el Teatro Penitenciario y muchísimas otras cosas maravillosas para los presos. Yo me quité hace poco un anillo que siempre he tenido, que me regaló un preso hace 40 años y siempre lo tuve conmigo y lo tengo todavía, lo que pasa es que ya no me cabe, para no olvidarme jamás de la situación de los presos, antes y ahora es mucho peor. Entonces, les puedo decir que las cárceles antes, con todos los horrores, porque nada era perfecto, distan muchísimo de lo que son hoy en día. Allí antes se estudiaba, se hacía cuestiones con arcilla, con platería, había clasificaciones, ¿cierto o falso, doctor? Clasificaciones de los presos, y después había lo que se llamaba la reinserción social, y no sé cuántos de ustedes lo saben, pero yo conocí muchos, y tengo muchos amigos mayores que reinsertaron en sus industrias y en sus empresas a muchos presos. Hoy en día salen llenos de odio y de rabia por tanto maltrato y tanta tortura. Bueno, la primera vez que entré en estos 20 años fue a Ramo Verde y ahí estaba recluido un gran amigo. Hoy en día es un hermano de lucha y de la vida, Carlos Ortega. A Carlos Ortega fue apresado por el régimen en el 2004 y según ellos en un bingo jugando, y yo les puedo decir que eso es absoluta y totalmente falso, y algún día en algún libro les contaré cómo lo digo con tanta certeza. Y además nunca nadie mostró una foto, ellos que les encanta grabar todo, ni un video, y en todos los bingos hay videos. Nunca mostraron nada porque eso era absolutamente falso.
En aquellos tiempos, el régimen que estaba encabezado por Chávez guardaba ciertas apariencias y Carlos Ortega no fue torturado, por lo menos no físicamente, ¿no? Su condena fue de 16 años, su delito fue ser vocero del paro nacional, que todos, o la mayoría de los venezolanos, apoyamos y acompañamos, y el resto de la historia todos lo conocemos. Él se fugó, lleva 12 años en el exilio y está preso como lo estamos todos en este país. Y yo digo y lo afirmo de esa manera porque los demócratas venezolanos, aquí adentro y afuera, estamos absolutamente presos. Unos en recintos más pequeños, otros en los pueblos, en las ciudades, en los hogares. Los del exilio, alguien le oí decir una vez que el exilio es una pena perpetua. Así que para los recluidos en los recintos penitenciarios no sale el sol, y para nosotros los que estamos aquí las noches se nos hacen interminables y están llenas de insomnio, soñando en la Venezuela que queremos y que no dudo que vendrá. Hoy nos convoca aquí Loren Salet y los 3 años de su injusta reclusión por buscar la libertad y la democracia para este país. Para ello Loren hizo de todo. En todos lados lo encontrábamos: marcha, firmazo, concentraciones, huelgas de hambre, se amarraba frente a la fiscalía. Y bueno, viajó también buscando ayuda internacional. Y en uno de esos viajes, pues, lo apresaron y lo deportaron directamente a la tumba. Un día, conversando con Rosmin Mantilla, sé que todos recuerdan, él estaba apenas saliendo del SEBIN y me contó, le pregunté sobre la tumba, que me hablara sobre la tumba. Esto lo hice para un reportaje en el exterior y hoy le transcribo lo que me decía. Él dice: nosotros descubrimos que en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, a 30 metros bajo tierra, que fue en algún momento la bóveda de un banco, la habían transformado en 7 celdas monocromáticas con cámaras internas. Allí estaban presos Loren Salet, Gerardo Carrero y Gabriel Valle, quienes recibían a diario golpes, vejaciones, insultos e incluso advertencias de que serían desaparecidos. Cuando conocí a Gerardo en un traslado, me confesó que su encierro en la tumba se debió al haber iniciado una huelga de hambre. Por ello, por la huelga, le guindaron de una viga del techo por las muñecas de forma que quedara en puntillas y le propinaban tablazos. Si él intentaba bajar los pies, se le desprendían las muñecas. Estuvo así toda una noche. Llegó a pensar que le matarían. Avanzada la madrugada, un funcionario, al ver la escena, cortó la soga y él cayó desmayado al suelo. El castigo que recibió fue ese: fue llevarlo a la tumba. Allí conoció a Loren y a Valle. Nosotros supimos de ese horror y en protesta por lo que les sucedía, unos compañeros y yo decidimos iniciar una huelga de hambre como medida para que estas torturas cesaran. Continuaba Romy diciéndome que yo le preguntaba: pero ¿cómo sabes qué era exactamente así? Él me dice: en un traslado de los calabozos al tribunal, alguien que estaba allí me dibujó en una servilleta lo que era o cómo era la tumba. Un pasillo con 7 celdas donde ni siquiera podían verse las caras. Todas las celdas son blancas y muy frías. Según los estándares internacionales, eso califica como tortura blanca. Allí eran visitados de madrugada por fiscales quienes les decían que si declaraban contra el alcalde Ledesma, contra Leopoldo López y María Corina Machado, recibirían beneficios, si no, se pudrirían en la cárcel. Nunca, jamás se dieron. Por eso pasaron 2 años allí. Algunos periodistas conocimos de esto. Algunos se atrevieron a sacar notas y se comenzó a hablar de algo que hasta el momento era desconocido: la tortura. Y ese es el punto importante para entender la verdadera naturaleza de este régimen, para conocer la tiranía. En el segundo informe de Almagro, el 14 de marzo de este año,
el secretario general decía: el Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América Latina, CASLA, introdujo como anexo a la denuncia que por torturas sistemáticas llevan ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno venezolano, y llevan precisamente las del 2013 al 2016, en las que más de 300 personas han sido víctimas de torturas, entendiéndose estas, según el Estatuto de Roma, el causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona bajo su custodia o control. ¿Por qué será que estas informaciones sobre tortura salen esporádicamente y jamás en medios convencionales, cuando deberían plasmarse, comunicarse extensamente y armarse un escándalo? ¿Por qué tratar de ocultar o silenciar lo que el mundo entero ya conoce? ¿Por qué acallar la desgracia y el horror del preso político? ¿Por qué se dialoga y se oxigena con tiempo a quienes infringen tanto dolor y aplican tanta injusticia? Pero hoy aquí también quiero que hagamos el balance de estas luchas dolorosas, de los sacrificios de nuestros verdaderos héroes, que son nuestros presos políticos y nuestros desaparecidos. Y el balance, de verdad, comienza a ser positivo. El mundo ya sabe que Venezuela está secuestrada por una banda de delincuentes. Las voces de más de 50 gobiernos se han alzado para calificar al régimen venezolano como dictadura, tiranía y criminales internacionales. Los demócratas de este país hemos avanzado en nuestra lucha por la reconquista de la libertad y de la justicia, y tenemos que resistir, persistir y continuar documentando cada abuso del régimen, todas las violaciones que contra los ciudadanos se ejecuten. El recién informe del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, Al-Hussein, reseñó ampliamente las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte de la administración que encabeza Nicolás Maduro, entre las que destacó el uso excesivo de la fuerza infringiendo estándares nacionales e internacionales, violaciones al derecho de la integridad física durante las protestas, allanamientos ilegales y violentos, destrucción de la propiedad privada, torturas y malos tratos a detenidos, aplicación de la justicia militar a civiles y violaciones al derecho de reunión y a la libertad de expresión, entre otros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, avala el informe presentado por el Alto Comisionado y expresó que el régimen venezolano no es democrático y no respeta los derechos humanos. El cuarto informe del secretario general Almagro es tan o más duro que los tres anteriores, afirmando que en nuestro país la democracia fue completamente eliminada el 30 de julio de 2017 tras la instauración de una ilegítima asamblea constituyente, y agregó: no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de los poderes públicos y tampoco elecciones periódicas libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Se van a unir la OEA y la ONU para hacer una recopilación que luego irá a parar ante la Corte Penal Internacional, adelantó el ex embajador y expresidente del Consejo de la Seguridad de la ONU, Diego Arria, en su alocución ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU el pasado 11 de septiembre. No es solo el gobierno de los Estados Unidos, con la aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos, quien asegura que en Venezuela se instauró la dictadura. Es que posteriormente también lo hizo Canadá, y ahora viene también en camino la Unión Europea. Hasta Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, antiguo mejor amigo de Maduro y cabeza de gobierno que entregó a la policía política SEBIN a Loren Salet, ha dicho recientemente que en Venezuela acabaron con la democracia y que eso afecta a la región. Claro, mejor hubiese sido que lo descubriera antes y nos hubiésemos ahorrado al menos el presidio de Loren. Pero lo importante que quiero resaltar es que no estamos solos, que nunca antes habíamos estado tan acompañados en nuestra lucha,
que nunca antes habíamos tenido un hombre en Miraflores tan señalado y tan desprestigiado como el actual, y que tampoco se había respirado tanto miedo en los pasillos de las instituciones públicas, porque los funcionarios que aún no han entrado en las listas de los indeseados por los gobiernos del mundo temen ser los próximos. El mundo le ha dado la espalda al totalitarismo y le ha extendido la mano al pueblo venezolano que somos todos. Sigamos resistiendo, persistiendo y documentando. Son los presos políticos, los desaparecidos y exiliados, sus familiares y amigos, la primera motivación de la lucha por el rescate de la democracia extraviada. Yo quiero decirles a todos los que están aquí, Irene, Olga, la familia de José Luis Santamaría, la familia de todos los presos políticos, que no están solos, que no estamos solos y que viene la libertad en camino. Muchísimas gracias. Siempre hay algo que a mí nunca se me va a olvidar. Cada vez que otorguen un premio Nobel de la Paz, yo voy a recordar que Juan Manuel Santos, el que le entregó a la dictadura venezolana Lorenza el premio Nobel de la Paz. Ya con eso yo podré hacer, creo que cualquier ciudadano podrá hacer la radiografía moral de la persona que recibe el premio. Lamentablemente. Lo que estamos viviendo en Venezuela es un problema de justicia, de falta de justicia, de injusticia. Alguien que conoce muy bien lo que es la justicia venezolana y la degeneración del sistema judicial venezolano en esto que tenemos ahora, que no es ni sistema ni justicia, es la doctora Blanca Rosa Magno. Quisiéramos escuchar a la doctora Blanca Rosa Magno sus palabras el día de hoy. Buenos días. Buenos días. En realidad es un gusto estar con ustedes, pero no puedo dejar de decir que vengo para acá muy conmovida, porque realmente me conmueve mucho lo que estamos viviendo con nuestros presos políticos y la situación tan grave que tenemos, además, en relación a la tortura de ellos mismos. Y es una sensación de impotencia muy grande. Y todos los días me despierto pensando y preguntándome cómo es posible que no sea este el tema principal de nosotros todos los venezolanos, todos los días, y que no sea, como se ha dicho aquí, porque nos antecedieron, un motivo de escándalo internacional. Por el contrario, todos los días nos levantamos con esta pesadilla y nos vamos a dormir con ella, porque los presos políticos siguen ahí, siguen siendo torturados, y hemos llegado a los extremos que hemos visto últimamente de tener que pedir fe de vida. Es algo absolutamente insólito que una persona se la lleve detenida de pronto, sin motivo, y después vemos a los familiares pidiendo fe de vida. Entonces uno se pregunta, ¿en qué país estamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela? Para mí es especialmente duro, como dijo Daniel, porque yo vengo de la Administración de Justicia. Fueron 37 años en la Administración de Justicia, en la cual yo ingresé como defensora pública de presos. Es decir, yo ingresé, como me gusta decirlo, del lado de allá, del lado del que pide justicia, del lado del que ejerce los recursos, del lado de quien evalúa a los jueces, en el sentido de saber quién oye, quién no oye, quién busca la justicia, a quién le interesa y a quién no. Porque jueces siempre hubo buenos, regulares y malos. No voy a decir que antes todos los jueces eran buenos, pero si algún problema, el principal problema que tenemos nosotros en la actualidad es la desinstitucionalización del Poder Judicial. Y esto no es una casualidad,
ni es ahora que está sucediendo, sino que esta fue la primera meta del régimen. Y yo quiero que recordemos ahorita que cuando este régimen llegó, su primera medida fue quitar los jueces. Recuerden las famosas listas de María Cijada, donde él aparecía todas las noches diciendo los jueces suspendidos, los jueces destituidos, era por número de denuncias. Yo estaba allí dentro del Poder Judicial y asistíamos aterrados a ver aquello que estaba pasando y prácticamente quién era el próximo en una especie de lista para la guillotina, que era lo que estábamos viviendo en ese momento. ¿Por qué era esa la actuación primera? Porque lo que se quería era adueñarse del Poder Judicial. En efecto, al final, todos los jueces de carrera salieron del Poder Judicial, fueron puestos jueces designados a dedo y absolutamente controlables por el régimen, que luego serían utilizados como herramienta para ir contra la democracia y lo que estamos viviendo hoy, concretamente, los presos políticos. Por eso, nosotros debemos recordar que los jueces que tenemos ahora, por no llenar los requisitos para hacerlo, en muchos casos, y excepcionalmente, no sé si quedará alguno, no me gusta dejar de decirlo por riesgo de cometer una injusticia, pero si no son agradecidos por estar allí sin llenar los requisitos para ser jueces, tienen miedo de ser destituidos y hasta de ir presos, como lo fue la jueza Flume. Eso es lo que tenemos. Ese es el Poder Judicial que nosotros tenemos, es decir, no tenemos jueces. Y esa es la gran tragedia nuestra hoy. La gran tragedia de Venezuela es no tener a quién acudir. En Venezuela no hay a quién acudir. En Venezuela se ejercen los recursos, se ejercen las apelaciones y el resultado siempre es el mismo. Jueces sometidos, jueces que son herramientas de régimen. El Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, más concretamente, son herramientas del régimen desde que perdió la mayoría en la Asamblea. Desde que el régimen perdió la mayoría en la Asamblea, ha sistemáticamente paralizado todas las actuaciones de la misma con decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y tenemos una Sala Constitucional que pone a la Constitución a decir lo que el régimen quiere que diga. Y es así como siempre hay una interpretación, entre comillas, que favorece los designios de la dictadura, porque es una dictadura, eso es lo que tenemos. Porque en un país donde no hay independencia de poder, y sobre todo, y muy especialmente, donde no hay poder judicial autónomo, no podemos hablar de democracia. Entonces, los derechos humanos. Los derechos humanos es un tema que constantemente se trata en el área internacional y en el área interna en Venezuela. Nosotros tenemos un régimen que está en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es algo insólito, increíble. Así como hablábamos del Premio Nobel de la Paz para Santos. Entonces es algo absolutamente absurdo. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que levantar más la voz en relación a lo que está pasando aquí en Venezuela con los presos políticos y con la tortura muy precisamente. El debido proceso, el juicio justo, eso no existe entre nosotros. No existe en la inmensa mayoría de los casos, pero con toda seguridad no existe para los presos políticos. Para los presos políticos no hay debido proceso. Acabo de ver esta mañana con asombro cómo los estudiantes detenidos en los Peros, que estuvieron varios meses detenidos en el Dorado, creo que estaban, dicen que los van a encarcelar, pero después resulta que los llevan a juez de control, resulta que súbitamente tuvieron un despertar súbito como la fiscal general y se dieron cuenta de que no estaban en la jurisdicción que les correspondía, que la jurisdicción no era la militar, pero en lugar de ejecutar la encarcelación, los llevaron a otro juez de
porque la jurisdicción ordinaria esta vez y van a empezar otro proceso. Pero todo el tiempo que estuvieron detenidos allí, nadie se los paga. Y eso es lo que yo les quiero destacar hoy, en lo que se conoce en derecho como la pena anticipada. Eso es una pena anticipada, el tiempo que las personas están detenidas, esperando un juicio que se haga de acuerdo al debido proceso, un juicio justo. Ese tiempo que la gente está detenida está pagando pena. Y esa es una pena anticipada, se llama la pena del banquillo, que es la pena del que espera una decisión, del que espera que se haga justicia, y una manera muchas veces de condenarle sin sentencia es no decidir nunca. Y entonces es cuando nosotros vemos el diferimiento de las audiencias. Y la gente termina por aceptar eso como hechos naturales. Por ejemplo, no se celebró la audiencia porque fue diferida por el juez. No había una sala disponible para hacer la audiencia. No lo trasladaron. O lo trasladaron y después que estaba en esos sótanos inmundos de los tribunales, no lo llevan al tribunal correspondiente. Todo eso lo vimos nosotros todos los días y a fuerza de repetirse, llega el momento en que se toma como algo que puede suceder. Pues no puede suceder, no debe suceder, y es un irrespeto absoluto a los derechos humanos, al debido proceso y a la búsqueda de una sentencia justa. Entonces, tenemos el caso, como les dije, de los estudiantes del UPED, el de Ledesma. Reciente, estoy nombrando algunos al azar porque son muchos y estoy segura de que dejo fuera a muchas personas víctimas de la injusticia del régimen. Pero este hermano del diputado Olivares, que lo detuvieron recientemente, imputándole un presunto robo de un carro que había comprado hace 5 años, que lo compró la mamá del diputado, precisamente para influir en la voluntad del candidato a gobernador. El caso de Caguaticano, que han llegado al extremo de tener que pedir fe de vida, que todos vimos, de cierta manera, vimos entre comillas, la tortura a la que fue sometido, porque la primera foto que vimos de él después que desapareció, realmente era una expresión de dolor tan grande que lo decía todo. El caso de las niñas Fini, una juez detenida por una decisión, y además todos los atropellos a que fue sometido. O sea, lo que les quiero recalcar hoy es que nosotros hemos traspasado todos los límites y debemos tener claro que en Venezuela no hay jueces. Recuerden eso. En Venezuela no hay jueces, porque los que no tienen miedo están agradecidos. Y ahí tienen la imagen de un Tribunal Supremo de Justicia cuyo presidente no falla en hacer las actuaciones que el gobierno espera de él. Y cuando no puede hacerlo vía decisión porque no tiene nada que decidir, lo hace vía acuerdo, que es absolutamente inaceptable, con posturas absolutamente inconstitucionales e ilegales. El fiscal general o la fiscal general. La fiscal general de pronto tuvo un despertar súbito, como digo yo, y se dio cuenta de que en Venezuela se había roto el hito constitucional. Bueno, muy bien. Bienvenida el reconocimiento de la ruptura del hito constitucional. Pero como digo yo, vamos a apoyar las actuaciones, pero no tenemos que canonizarlas. Las actuaciones adoptadas a derecho se apoyan. Pero eso no quiere decir que esta persona no haya estado 10 años apoyando todas las violaciones de los derechos de los venezolanos. El actual fiscal general, antes defensor, a mí me preguntaba alguien si no sería un cambio muy difícil o muy brusco para él de defensor del pueblo a fiscal general. Y yo le dije con absoluta certeza que no, en absoluto. Yo creo que lo que él siempre quiso hacer fue eso, fiscal general.
Y cuando actuaba como defensor del pueblo, en realidad defendía al régimen. Eso lo sabemos todos. Entonces, finalmente, está él, el que debió haber sido defensor del pueblo, de nuestros derechos. Les quiero recordar que la definición de la función del defensor del pueblo es defender al ciudadano frente a los abusos de la administración. Esa es la función del defensor del pueblo. Ustedes saquen sus conclusiones. Ustedes verán si eso sucedió, si alguna vez se hizo. Yo creo que no. Ahora está de fiscal general y está supuestamente removiendo casos para hacer justicia. Por su vena de poeta. ¿Ah? Por su vena de poeta. Sí, exactamente, por su vena de poeta. Sí. Difícil de compaginar la sensibilidad del poeta con la indiferencia ante la tortura. Entonces, la recuperación de Venezuela comienza por la recuperación del Poder Judicial. Mientras nosotros no tengamos un Poder Judicial autónomo, mientras nosotros no tengamos un Poder Judicial independiente, no podemos tener democracia. Y nuestra meta es esa, recuperar la democracia, que todos los que estamos aquí sabemos que la tenemos perdida. Que dicho sea de paso, verles aquí también me dio fuerza para seguir adelante, porque realmente es difícil esta lucha, ha sido muy larga y ha sido con resultados muy precarios. Sin embargo, estamos viendo finalmente resultados. Yo creo que sí. Yo creo que el régimen está desnudo. Yo creo que por fin entendieron en el exterior que aquí estamos ante una dictadura. Y yo creo que este es el momento, para decirlo coloquialmente, de apretar. Nosotros no podemos ceder y tenemos que denunciar permanentemente lo injusto de este régimen, la falta de jueces que tenemos, la falta de juicios justos y, sobre todo y principalmente, la existencia de presos políticos. Porque la existencia de presos políticos es la negación de la democracia. Porque esos son presos de conciencia, están presos por pensar diferente. Y eso es exactamente la negación de la democracia. Pero por si fuera poco, además entonces están torturados, como decíamos anteriormente. Y yo digo que el llamado que tenemos que hacer nosotros es a la unión y a la perseverancia en la lucha, a no ceder nunca, porque los derechos no se entregan. Y cuando digo no se entregan, no puedo dejar de decirlo porque siempre me viene a la mente, tampoco se dialoga. Los derechos no se entregan. Entonces, ya para terminar, quería hacer referencia a lo que nos dijo el padre cuando comenzó esta reunión nuestra de hoy. Él dijo que Jesús había dicho, si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Por supuesto, Él era Dios, Él era Jesucristo. Nosotros somos humanos, yo muy especialmente. Entonces, lo digo porque tenía que hacerles una reflexión que se la di a Nito antes de pasar para acá, en cuanto al perdón. Yo no puedo lograr que se haga justicia y después se lo digo. De las palabras de la doctora Blanca Persona. El régimen está desnudo, pero también quienes lo soportan. La gente del auditorio podrá apagarnos el aire, por favor, porque estamos aquí a punto de congelación. Ya ni tú tienes características en los arcillos. Son tan amables, les agradeceríamos muchísimo. Debo
Decirles que este foro ha sido y ha contado con el respaldo de las organizaciones Rosario por la libertad de los presos políticos, por Operación Libertad, por Justicia, Proceso, Venezuela, por Una Ventana a la Libertad y por la Fundación Cultural Miguel Otero Silva. Y sobre la ONG Una Ventana a la Libertad, que tiene muchísimos años, que yo recuerdo a esta organización, para quienes creen que los únicos defensores de los derechos humanos en la mal llamada Cuarta República eran José Vicente Rangel y Tarek Alzar, por favor. Quienes conocemos a esta ONG sabemos que Carlosito Palma tiene mucho tiempo trabajando por los derechos de los presos, por la humanización de la cárcel, y que hoy se ha adaptado obviamente a la situación que tenemos en Venezuela, donde el presidio político se ha convertido prácticamente en una norma. Vamos a escuchar las palabras del doctor Carlosito Palma, que es activista de derechos humanos y defensor de Lorenza Liga de Bolívar. Buenos días, gracias por estar acá. Voy a aclarar un punto técnico nada más. El aire no se puede apagar, el aire tiene un termostato que cuando ya siente que está frío se apaga solo y se vuelve otra vez a prender cuando siente que se pega. Entonces, se puede graduar y se puede apagar. O sea, nosotros que hacemos muchas actividades en este auditorio, o sea, vivimos con ese eterno problema, pero lamentablemente no podemos hacer nada al respecto. Bueno, hablar hoy sobre el caso, sobre Lorenza Lev, es lamentable, ¿no? Yo soy amigo de Lorenza desde hace muchos años. Ya no sé, ayer estaba pensando cuántos años, desde hace cuándo viene llegando Yamile, que bueno que pudieron salir de donde estaban y llegar. Estamos en Venezuela y Dios nos dispuso que fue en este momento y a esta hora que nosotros, mi familia de Valencia, llegara a compartir con ustedes y con todos los presos políticos. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, continuamos mientras. Conocí a Loren cuando hacía una huelga de hambre en las puertas de la OEA hace no sé cuántos años, tal vez 7, 8 años, no tengo verdaderamente idea. Y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. Hemos compartido esta amistad en las buenas, en las malas. Me tocó como que el primer momento de la detención de Loren junto a Yamile con puertas del helicoide, sin saber a dónde estaba, sin haberlo visto, aquel boleteo desde acá para San Cristóbal, primero para Valencia, después para San Cristóbal, y bueno, y he estado bien cercano a Loren, más allá de como abogado, porque mi actuación como abogado de Loren al principio fue muy corta y después ha sido más que todo denunciando su caso en instancias internacionales, específicamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Loren tiene unas medidas de protección desde hace 2 años para que el Estado venezolano le brinde atención a su salud y no se la ha brindado hasta ahora, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo. El caso de Loren es el de 100.000 personas privadas de libertad, o más de 100.000 que tenemos actualmente en Venezuela, viviendo en ya no cárceles, sino depósitos de seres humanos, en condiciones infrahumanas, donde todos sus derechos son vulnerados y violados constantemente. La situación de derechos humanos en toda Venezuela es muy grave. O sea, no es que... Creo que en Venezuela nunca se había vivido una etapa tan oscura en materia de derechos humanos como la que estamos viviendo ahora. Eso no quiere decir que antes no se violaran los derechos humanos. Se violaban igual. Yo hace 20 años pensaba que las cárceles de Venezuela eran lo peor que había en el mundo. Resulta que no. Oía a Nico cuando hablaba y decía que en aquella época
se trabajaba y podía ver el objetivo real de la cárcel, que es reinsertar a las personas nuevamente a la sociedad. Y en aquella época ocurría. Tampoco es que aquella era una maravilla, eran muy malas también, pero estas son mucho peor que aquellas. Entonces imaginarse, la situación es grave. Tenemos personas, repito, más de 100.000 personas en nuestra cifra de personas presas en Venezuela, como unos casi 700 presos políticos que no escapan de esta misma situación, porque podemos hablar de los que están en el helicoide, que son 300 o casi como 350 según los cálculos que hemos hecho en una ventana de la libertad, y el resto están en cárceles comunes, en cárceles donde están presos comunes, porque aquí no existen, ni aquí ni en ningún país del mundo existen cárceles especiales para presos políticos. O sea, ese es un tema que yo siempre reflexiono, donde dicen, está en una cárcel con presos comunes. Bueno, pero es que ningún régimen autoritario ni ninguna dictadura reconoce que tiene presos políticos, y por supuesto no va a tener cárceles para tener estos presos, ¿no? Es algo simple. Bueno, repito, el caso de Loren y de todos los presos políticos y de todos los presos que viven, que están en Venezuela, no escapan de las mismas condiciones. Hacinamiento, podemos hablar de tal vez de un 400%, y en algunos lugares mucho más de hacinamiento, retardo procesal. Si cito el caso de Loren tiene ya 3 años y un poquito preso y todavía no ha ido a su audiencia preliminar. De Leslie y Juan hablarán de eso, ellos sí son los que saben bien cómo va eso. Y todavía ni siquiera ha comenzado su juicio, todavía no sabe si es culpable o es inocente, es más, ni siquiera sabe si lo van a enjuiciar o no. Ya han pasado ya 3 años, creo que es uno de los pocos presos políticos venezolanos que todavía no ha ido a una audiencia, por lo menos a la audiencia preliminar. Hay otros que ya han avanzado en eso. Entonces, bueno, condiciones infrahumanas en las que viven los presos venezolanos. Una Ventana de la Libertad presentó hace unos meses un informe sobre la situación de las personas que están presas en el SEBIN, en el helicoide y en la tumba, y lo que se levantó, la información que logramos levantar en ese informe es verdaderamente grave. Se establecieron los patrones de tortura que existen, y cuando uno ve que en el helicoide, fue como que específicamente tomamos, se le pone electricidad a los reclusos, se guindan en algo que ellos llaman, o que se llama la crucifixión, se aísla, se golpea y todo lo demás. Y revisamos un poco la historia y vemos las torturas que se aplicaban en la época de la dictadura Pérez Jiménez, y no tenemos ninguna diferencia. No hay nada que cambie entre lo que se hacía en aquella época y lo que se hace en esta. El mundo entero ya está claro en la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lo ha dicho la OEA, el canciller, el secretario general Almagro ha sido un gran vocero para denunciar la situación que se está viviendo en Venezuela en materia de derechos humanos. De hecho, desde la OEA se está promoviendo presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, y se efectuaron 2 audiencias especiales hace unas semanas para levantar casos específicos, y está trabajando en la OEA el que fue fiscal general de la Corte Penal Internacional cuando esta se fundó, y fue hasta hace años el secretario, y él es el que va a levantar ese informe. Todavía faltan 2 audiencias más que se van a efectuar ahora en el mes de octubre, y la oficina, la ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, también ha hecho un informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, se ha pronunciado la Unión Europea, se han pronunciado países latinoamericanos, se creó el grupo de Lima, que también ha denunciado las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Venezuela. Y yo creo que solo falta esperar. Yo creo que estamos en la grave situación que se está viviendo en Venezuela ya no se puede ocultar.
O sea, ya no podemos decir que esto es una democracia, ya no podemos decir que aquí no se violan los derechos humanos, ya no podemos seguir pintando lo que sea, y se habla, y lo dijo ayer el canciller, que venía un experto de la ONU próximamente, en el mes de noviembre, si yo no me equivoco, a levantar información sobre la situación de Venezuela. Esta es una información de ayer, todavía no estamos claros en qué es lo que vamos a hacer, pero lo que sí seguro es que vamos a pedir, por lo menos las organizaciones de derechos humanos, hablar con ese experto cuando venga, porque evidentemente tiene que escuchar a todas las partes, ¿no? Esa es la función de un experto internacional, escuchar a los familiares de las personas que están presas, escuchar a los que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos y levantar información sobre eso. No podemos adelantar criterios de que si va a ser bueno o va a ser malo, si lo trae el gobierno o no lo trae el gobierno. Vamos a esperar primero que eso se desarrolle para tener claro de qué es lo que, o sea, poder dar una opinión. Lo único que hasta ahora tenemos claro es que ese tipo de expertos tienen que escuchar a todas las partes y levantar un informe en base a todo lo que escuchen. Nosotros aspiramos que esto no sea un maquillaje que quiera darle la ONU a la dictadura venezolana, enviando un experto para que levante la información, como ya lo hizo en otros países del cono sur cuando sus épocas de dictadura. Nosotros seguimos trabajando por el respeto a los derechos humanos, seguimos atendiendo el caso de Loren en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien se ha pronunciado y ha exigido al Estado venezolano que Loren sea atendido por un médico especialista como tiene que ser, un urólogo específicamente. Nosotros estuvimos en marzo, Tamara Suco y yo, que somos los que llevamos esa parte en Washington, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos sentamos junto al Estado venezolano. Estaba un representante del Estado venezolano, un representante de la Fiscalía General de la República en ese momento, y ambos se comprometieron en marzo, 20 de marzo, si yo no me equivoco, de fecha, a que Loren iba a ser atendido de inmediato por el médico que lo tiene que ver, que repito, es un urólogo porque su problema tiene que ver con los riñones, y al día de hoy todavía Loren no ha sido llevado al médico, al especialista que necesita para que lo atienda. Esto es verdaderamente grave, pero bueno, nosotros seguimos luchando, seguimos peleando, y yo creo que esto pronto va a cambiar. Y hay algo bien importante que tenemos que tener todos en cuenta, que las violaciones de los derechos humanos no prescriben, y quien viola los derechos humanos en algún momento de la vida, si no se muere en el camino, va a tener que responder por ello. Gracias. A veces se olvida o se desconoce que, sumado al suplicio de ser un preso político y al suplicio de tener un familiar como preso político, es muy difícil también ser abogado de los presos políticos. Le han ocurrido muchísimas cosas, ha habido hasta casos de abogados presos por defender presos políticos, se convierten en presos políticos. Escuchar lo que tienen que decir los abogados de estos presos políticos, es para nosotros también muy importante y debe serlo siempre. La doctora Teresa Malavé ha tenido casos difíciles en todos estos años. Es quizás desde el año 2004 una de las abogadas venezolanas que puede dar fe de que los presos políticos no empezaron en el 2017 ni empezaron en el 2014. Y puede dar fe también de lo que ha sido el maltrato a los presos políticos y el doble rasero que se ha establecido en este país cuando se habla de beneficios procesales. Al delincuente que roba, asalta, mata y secuestra tiene beneficios procesales, el preso político no. Escuchemos a la doctora Teresa Malavé. Bueno, buenos días. Escuchando a Daniel, que tiene una memoria de verdad prodigiosa, no solamente aquí, sino que yo lo escucho en la radio, me doy cuenta que no se le escapa nada. Es verdad. Nosotros veníamos con un esquema cuando hicimos este foro en Valencia, totalmente diferente a lo que en ese momento yo llevaba. Y es que se transmitió, lo que pasa es que Yamile tuvo un inconveniente, que es la mamá de Loren, no
trajeron, no llegó a tiempo el video, una serie de problemas que de todos modos lo vamos a poner. Pero el cuento es que yo venía con mis punticos sobre los cuales iba a hablar y colocaron primero el video y resulta que me cambió absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer así, como lo hice allá, porque me parece importantísimo que todos nosotros conozcamos cómo nace el movimiento de los presos políticos en este país. Y es ahí cuando halago tu memoria, Daniel, ¿no? Después del 2002, cuando meten preso a los funcionarios de la Policía Metropolitana, Marco Hurtado, Héctor Robaín, Julio Rodríguez, Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada y Alube Pérez Salazar, junto a los comisarios Viva, Forero y Simonobre, comienza un juicio contra ellos que nosotros sentíamos como que, bueno, ¿qué está pasando? O sea, trasládese a ese año. Empezamos en el 2003, cuando ellos mismos se presentaron, mira, tenemos que meter gente presa. O sea, no puede ser, no tienen respuesta para decir en la televisión o al país que no se han investigado los hechos del 2002. Y los funcionarios, tal cual, se presentaron y firmaron, y ellos mismos levantaron sus actas policiales. Así fue, no fue una captura, no fue como lo han querido hacer ver durante todo este tiempo. Buscan a José Luis Tamayo como abogado, José me adoptó a mí, me acaban de votar de la fiscalía, porque yo no cumplía órdenes ilegítimas, y así se pliega también Carlos Bastidas, que en paz descanse, Carlos Tamayo, y hacemos un grupo extraordinario de defensa para ellos con todo ese amor por la lucha por este país. Cuando llegamos al juicio empezamos a ver una Marjorie Calderón que lo que nosotros decíamos lo escuchaba diferente, y le voy a contar solo una anécdota que pudiera estarle contando. Imagínense, fue 3 años nada más y nada menos, 3 de juicio oral y público, nada más, una barbaridad, y todos los días una angustia. En ese momento eran los círculos bolivarianos, perseguían, nos tiraban pipí, o sea, eso fue espantoso. Pero le voy a echar un solo cuento. Va el comisario, ahorita se me viene el nombre, del SEBIN, que antes era DICIP, se sienta a declarar y dice que gracias a la Policía Metropolitana fue el primer herido a las 12:30 del mediodía en la avenida Baral, parado donde está la sastrería, subiendo la avenida Baral, está la sastrería, ahorita se me fue el nombre, y su tirador, según los expertos que llevó la Fiscalía, está ubicado de frente al objetivo, en el mismo plano, apuntando de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo. O sea, el tirador estaba aquí y le dispara. Ese muchacho que cae en el piso con un tiro en la cabeza se salva. Y quienes lo rescatan es la Policía Metropolitana por solicitud del SEBIN, de la DICIP. Y él echa el cuento, el comisario, Collazo, es su apellido. El comisario se siente y dice, bueno, yo escuché, yo le dije, le dice a la juez Marjorie Calderón, le pedí la colaboración a la Policía Metropolitana, que no es ninguno de los que están aquí, de paso, y ellos me llevan hasta allá, pudimos rescatar a mi compañero. Bueno, la conclusión de la juez, para hacerlo más rápido. Escuchado cómo ha sido el testimonio del testigo, quien manifestó que la Policía Metropolitana hirió y dificultó por supuesto, todos esos abogados que estaban ahí, ¡objeción! El grito en la sala, ya va, cálmense. Ella muy centrada, nos hizo callar. Y cada quien objeción porque son atorados nosotros, ¿no? Bueno, su objeción no quedó establecida en el acta, porque las actas se entregaban mensual, teníamos que ir todos los días. Eso fue muy difícil hasta para obtener una copia. Resulta que nos sentamos un día dentro de la sala y dijimos, ¿qué es esto que no entendíamos? ¿Qué es esto que estamos hablando un poco de años después con tanta naturalidad? Con tanto, no, bueno, violaron el derecho. Lo que nos hablamos los abogados en los tribunales es lo mismo. El abogado que va y echa el cuento de su preso es el mismo cuento que puedo contarles yo. Y dijimos, oye, estaban reunidos José Luis Tamayo, Carlito Bastidas, Carlos Tamayo, Bonísimo Novilla, Jaira Castro, estaba yo, Igor Hernández, y estaba yo, sentados dentro de la sala esperando. Ese día querían meterlos esposados, los sacaron, reflexionando, dijimos, ellos son presos políticos. Vamos a empezar con la campaña de que ellos son presos políticos. Y así empezamos. Y los presos políticos nos tomaban la declaración y presos políticos. Un día, pasado como 2 años, Globovisión, que fue una gran aliada de nosotros con el tema de los presos políticos, sacó una encuesta y dice que el 16% de los venezolanos le interesa el tema de los presos políticos. De los presos políticos, nuestro voto podemos llorar. O sea, porque es una lucha tan ardua,
formamos una organización de derechos humanos, fundamos Foro Penal, no fuimos todos los abogados del Foro Penal, y formamos nuestra organización que se llama Justicia y Proceso Venezuela, que no hemos podido impulsarla por razones económicas. Y empezamos desde allí esta organización, llevamos el caso, ay mira, existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a llevar el caso a los policías, ay la detención arbitraria, o lo fuimos experimentando en todos estos espacios donde podíamos ser escuchados. Y allí cuando nace, cuando cobra fuerza verdaderamente el tema de los presos políticos, en el 2014. Y cuando más y más fuerza en el 2017, cuando nos matan a toda la gente que nos mataron en estas manifestaciones, que son todavía, uno nos llora, le llevan el corazón en el alma como a Leonardo Tramposo, que para mí es una cosa terrible, y Geraldine, o sea, nos podemos poner a hablar de cada uno de ellos, y los muchachos que tenemos presos, que ahora entonces nosotros lo meten presos, ay, nos están torturando. Y nos ponemos con aquella angustia, aquella ansiedad, aquella crisis espantosa, y no podemos hacer absolutamente nada, a sabiendas que a Caguaripano lo estaban torturando en una cárcel, que lo tienen arriba, eso todos lo sabemos y nos sentimos amargados. ¿Por qué yo les hablo de toda la historia de los presos políticos? Porque viendo el video me doy cuenta que Loren nos había acompañado en toda esta lucha de los presos políticos. Y puedo comenzar, por ejemplo, por contarles. Nosotros montamos como Organización de Derechos Humanos, meten preso a 11 personas del Poder Judicial, entre esas unas muchachas además de bellas, espectaculares, que eran una secretaria del tribunal, otra era defensora pública, y se habían casado con algo así de todos abogados, bellos, espectaculares. Y bueno, ellos alquilaban una casa en Higuerote, hacían una fiesta, cobraban, metían colchones, no sé qué, se las alquilaba un portugués, porque era una casa con piscina, con unos espacios maravillosos. Y resulta que el día X, ellos hacen una fiesta, se meten, el general Néstor Reverol hace un allanamiento en el sitio, ellas se pusieron altaneras, porque nosotros trabajamos en el Poder Judicial, pónganse de este lado, y así seleccionaron a los 11 que iban a responder por 0,1 miligramos en un koala, que según el experto era imperceptible a los humanos. Nosotros ofrecimos yo no las defendí, solo le prestamos el apoyo como defensor de derechos humanos. Ellas estaban presas con María Lourdes Afiuni, yo las veía cuando iba a visitar a María Lourdes, y a María Lourdes decía, ¿ustedes son presas políticas? No, que yo tengo un amigo que trabaja en la asamblea. Bueno, cuando tú entiendas dónde estás metido, me avisas para podernos ayudar. Montamos una huelga de hambre, por supuesto yo no la hice, la familia, las mamás, las novias, no sé qué, justamente donde está la Defensoría del Pueblo, que trabaja la Policía Nacional Bolivariana. Y tiramos unos colchones y allí, bueno, adivinen, se aparece Loren, ay perfecto, ajá, que me vas a ayudar, porque yo esta colchoneta, esto se arma así, se arma así, no sé qué. Se logró otra vez con Loren la libertad de Ayopilier, del general El Cuervo. Esto me estoy trasladando en 2007. Imagínense ustedes toda la lucha de este chamo. Y nosotros siempre decíamos, en este tipo de asamblea que hemos hecho a nivel nacional, echando el cuento de los policías del 11 de abril, tenemos tiempo, no lo hacemos, Carolina, en eso decíamos que todos los venezolanos, y algunos de ellos lo digo, somos presos potenciales, todos. Da pavor, o sea, yo a veces voy con mi esposo, mi hijo, lo que sea, y se mete a alguien, no le digas nada, eso no importa, olvídate de eso, no pasó nada, porque da pavor que todos tengamos el peligro muy cerca. Y bueno, a Loren le pasó, y recuerdo a su mamá, por eso quería llevarlos hasta este momento de cómo nace el movimiento de los presos políticos, que se les grabe y que ustedes lo repitan, porque esto no tiene 2 días. Y es el 2014, 2017, donde todos los venezolanos vimos nuestra vida, nuestro esfuerzo, por hacer algo. Unos llevaban comida, otros defendíamos, otros sacaban una banderita por la libertad. Rafael hacía su papagayo, 2014, 2017, pero tenemos todavía presos del 2003 en adelante, como son los funcionarios de la Policía Metropolitana. Pero además está Carmen Salame, tiene 9 años preso en cárcel, y así me da terror, se me van a olvidar el nombre, pero son demasiados. Loren, finalmente su mamá lo busca, quiero que defiendan a mi hijo, yo en ese momento me fui del país, y cuando regreso encuentro ya contándole a la gente, hablando, era silenciada.
En esa desesperación, ya me metí en el corazón con ella a llorar, muchacho, ay, papá, y no puede ser, bueno, vamos a hablar, y me fui a hablar con María Corina. María Corina, hagan algo, ayúdenme, me fui a hablar con Frey Guevara, con mi preso, en ese momento Romy Mantilla y Gilberto Somo. Ustedes tienen que ayudarme desde aquí, vamos a hacer algo. Bueno, así, dimos entrevistas y no las sacaban. Hablar de la tumba era pavoroso. Recuerdo entrando a la tumba que finalmente me permiten ver a Loren con un hombre trajeado de rojo. No le diga la tumba. Y que, bueno, la tumba se la pusieron ustedes, yo no sé cómo es eso allá abajo. Los mismos policías, ¿qué le digo? Yo, bueno, obviamente sentí miedo. O sea, no le digan la tumba con el traje rojo, el poder y la pistolota, la cosa grandotota. Bueno, ¿y cómo se le llama? Pasa de Venezuela. Ah, ok, no lo dije, que seguí diciendo la tumba, pero por detrás de ella. Porque sentimos miedo. Esos somos los defensores de derechos humanos. Tenemos también miedo, también nos tienen las piernas, uno también llora de lo que le pasa al otro, sufre persecuciones. Yo tengo medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno sigue y sigue, porque ese es nuestro aporte por la lucha por este país. Finalmente entramos a la tumba. Encontramos a Loren propio, con los síntomas propios que produce el aislamiento celular. Loren Saleh y Gabriel Bluitier son los primeros presos políticos que sufren esta forma de tortura, que es el aislamiento celular. Ahora se le aplican a Gilbert Caro, que le hacen aislamiento celular a los que están en la DGCIN, que están presos allí, y nuevamente con la reinauguración de la tumba con el general Raúl Baduel y el capitán Carlos Alipán. O sea, esta forma de tortura, bajamos al sótano, bajamos, entramos, bajamos al ascensor, volvemos a bajar, llegamos al piso, volvemos a bajar y nos vamos hacia el fondo. En todos esos lados hay alcabalas, hay policías con sus armas largas, civiles, y en la puerta finalmente tenemos que dejar nombres en los bolsos. Pasamos esa puertita, pasamos una cámara, una cosa de sonido de ese como de aeropuerto, y entramos y ahí en la puerta son así, con una gris de metal, con una rejita de este tamaño. Loren y Gabriel duraron 8 meses metidos en el cuarto, con la luz constante, con la temperatura a 9 grados, que ellos después entendieron que los funcionarios sí podían bajarla. No tenían cubiertos para comer, vigilados constantemente hasta para ir al baño. Si iba a ir al baño Gabriel, no podía ir con Loren, ellos no se podían hablar. Incluso Gabriel hizo unos dibujos espectaculares. Avísame cuando tengas 15 minutos, porque si no voy a durar el día contándoles a ustedes. Es que es impactante, de verdad. Gabriel es un niño que es ingeniero, son 2 niños preciosos de 27 años lo que tienen esos muchachitos, y les estoy hablando de que tienen 3 años presos. Gabriel, su primer dibujo, no sabía ni qué dibujaba, y es un espectáculo, su dibujo eran las manos de Loren en las rejitas grises de la otra celda, porque no le permitían a uno verse con otro. Loren tuvo 3 intentos de suicidio, y su mamá me la llevé a mi casa y me dijo, va a llamar Loren, me permitieron en esas oportunidades. Entienden que estos 8 meses lo pasa totalmente aislado, no podía bajar la mamá, no podía tener libros, ni creyón, ni reloj, que el metro era el que le decía cuándo era de día, cuándo era de noche, eso que tanto contamos y que tanto nos impacta. Y resulta que cuando nosotros llegamos, ya ellos habían logrado, después de 8 meses en aislamiento celular profundo, lograron empezar a humanizar la tumba, humanizando entre comillas. ¿Por qué? Porque ya le permitían comer juntos, ya le permitían hablar, ya le permitían permanecer en un saloncito común, como para los dos, y le fueron permitiendo, porque al principio le llevaban ellas de trampa, las 2 mamás, té, y entonces le pudieron pasar un lápiz en un descuido de un funcionario, y en las bolsitas de té era que dibujaban o mandaban mensajes y hacían cosas. Eso se los vamos a mostrar, ¿no? Las bolsitas de té y todo aquello. Empiezan a tratar de humanizar la tumba, y es cuando nosotros pudimos entrar y podíamos de repente gozar una sonrisa, una foto para ellos, porque tienen que mostrar lo feliz que son, pues. Eso es lo que le va a mostrar el gobierno a los interesados en el tema. En una oportunidad me trancan la puerta, estaba Juan, estábamos todos, y cuando yo vi que me encerraron a mí en esa celda, siendo todos presos potenciales en este país, me paro y toco la puerta duro, y los nudillos me quedaron
y nadie me escuchaba. Empieza Lore, ¿qué te pasa? Yo no, llama que me abren la puerta. Yo no tengo por qué estar encerrada así, Lore, tócame la puerta. Tocan la puerta y la muchacha me abre. Me quedé tranquila. Y yo, bueno, ¿qué es? Cuando nos vamos, la funcionaria me dice, ¿por qué tocaste la puerta así? Y yo, bueno, ¿cómo? No, bueno, que la tocaste así. Quédate tranquila, porque es que yo para poder estar aquí y cuidar a Loren hago 2 horas de ejercicio arriba en el gimnasio. Porque el nivel de estrés que produce estar en ese sótano es enorme. Si la misma funcionaria lo hizo, ¿por qué no yo? Que esas cosas pasan. Yo no quiero dejar de mencionar en este caso no solamente las torturas como aislamiento celular que tuvo Loren, que hemos hecho miles de denuncias, porque esto no se repite, se está repitiendo con el general Bauer tal vez, y es lo que le pido a Papá Dios, es humanización que llevó Loren y Gabriela a la tumba, cuando digo que pueden tener un libro, pueden tener un reloj, pueden vestirse con su ropa y no con uniforme, pueden comer en platos normales, para Caguaripano y para el general Raúl Bauer, porque si no, de verdad les digo, es insostenible, no sé cómo Dios le ha dado fuerza. En todo este interín nosotros tenemos a los funcionarios de la policía, nosotros como venezolanos, nosotros no somos los defensores de la policía de Chacao, pero la lucha de nosotros ha sido esa también. Tenemos a esos muchachos presos con boleta de excarcelación, esto que sufre, que sigue sufriendo Loren y Gabriel en el helicoide, logramos finalmente pasar el helicoide, lo sufren todos los presos, me encanta cuando mis compañeros ponentes lo dicen porque no podemos olvidar. Hoy hacemos referencia a Loren porque cumple 3 años metido en esa cárcel injustamente. Juan les va a hablar del caso de Loren. Yo no quería dejar de hablar de los enfermos. Tenemos presos políticos enfermos. Juan Manuel de Sousa, ¿qué se llama él? Juan Miguel de Sousa, que estuvo también en la tumba con Carlos Grafe, Carlitos Grafe, que es de Maracay, de Valencia, perdón. Está con cáncer, porque ¿qué hacen? Le hacen los antígenos prostáticos, eso era en el SEBIN, y cuando ven que están enfermos, los guardan. Entonces, cuando los sacan es porque las enfermedades han avanzado muchísimo, y así se nos muere con Carlos Andrés García. Se murió un preso político por negligencia de los funcionarios del SEBIN. Tienen que decir que tiene SIDA. Bueno, no, yo sé que no, y sus compañeros y sus amigos sé que no, pero vamos a decir que sí, pues, está bien. No le suministraron sus medicamentos, lo dejaron. La enfermedad que le quiere poner el gobierno impulsó la muerte del concejal. De manera tal que mi invitación es a seguir luchando, tener la constancia y la perseverancia tuya como hermana, de todos los familiares, y unirnos más en este esfuerzo. Y bueno, a mis compañeros, gracias por darme esas ganas de seguir, porque venía un poquito deprimida, se lo confieso. Esto lo venimos diciendo Hubo 2 casos de presos políticos ya liberados que no voy a nombrar por precaución, que me indicaron un día tampoco voy a nombrar la cárcel, es que nosotros escuchábamos tu programa de la radio cuando estábamos presos. Eso tema de radio, nosotros escuchábamos en Radio Caracas y no en radio, estábamos siempre escuchando la radio. Eso se suma a una situación que vivimos una vez en Radio Caracas, porque Rosmi Mantilla trabajó en la 92.9 hace un tiempo. Y un día me llama un operador, yo no estaba al aire, pero me llama el operador de guardia, me dice, mire que ahí está llamando por teléfono un señor desde el helicoide. Ay, será un preso. Y entonces, ay, es Rosmi Mantilla. Y le digo, ¿quién eres tú? No, porque me parece que tenía un problema, habían golpeado a unos presos, que estaba muy desesperado, logró llamar por teléfono, nunca supe cómo, ni le quiero preguntar, ni quiero que me diga. Pero, en efecto, hizo una llamada de comunicación, todas esas cosas. ¡Sácame al aire! Romy, no te puedo sacar al aire. Pero dime qué pasó. Y entonces, muchas veces en los medios tenemos que, o sea, por supuesto yo no pude decir, la información no la da Rosmi Mantilla, que nos llamó por teléfono desde el podio para reportarlo, por supuesto.
pero todo lo que ahí ocurría ciudadano. Y últimamente, por supuesto, estas cosas yo no las puedo decir al aire, también por precaución, no puedo decir al aire, por eso tienen radio. Pero hemos tratado, y los que lo sabemos, hemos tratado de, cuando hablamos del tema de los presos políticos, referirnos y hablar como si estuviésemos hablando de ellos, porque muchas veces lo estamos haciendo. Por eso yo he sido tan, la sección que tenemos los martes de presos políticos en nuestro programa, he sido tan quisquilloso enviando un mensaje contra las huelgas de hambre, porque siento que las huelgas de hambre son para un régimen que su voluntad es la muerte, es como entregarle la muerte en las manos mucho más con esto que está ocurriendo por el caso del funcionario Carlos García. Queremos escuchar también a la ONG Justicia y Proceso, y que forma parte del equipo de defensa tanto de Loren Salé como de Gabriel Valle, a el abogado Juan Luis González Tauro. Buenos días. Fíjense, lo que ocurre con estos casos, yo creo que es como la generalidad de los asuntos que se ventilan ante los tribunales venezolanos, es producto de la desinstitucionalización del Poder Judicial. Y cuando hablamos de repente de desinstitucionalización del Poder Judicial, nos estamos refiriendo, o tal vez estamos dando una nomenclatura que les queda sumamente grande. Yo creo que la doctora Blanca Rosa Mármol hizo una radiografía bastante interesante de qué es eso, que en Venezuela dice administrar justicia. Es algo que no es poder y que mucho menos administra justicia. Pero esa es la estructura que está encargada de resolver si estos muchachos se quedan detenidos o salen en libertad. ¿Y por qué decimos que es una estructura que les queda grande afirmar que se trata de poder y que administra justicia? Pues porque simplemente pareciera que estos mismos señores que dicen ostentar la condición de juez han asumido de manera consciente que son unos funcionarios subalternos del Poder Ejecutivo Nacional. Y hoy día o forma parte de la cotidianidad que un juez pida permiso, autorizaciones u opiniones a personas fuera de lo que es el tribunal antes de tomar una decisión. Y eso es sumamente grave, porque entonces la autonomía, la independencia que debe pregonarse una estructura que administra justicia en Venezuela no existe. Y si no existe un poder judicial, pues la democracia está en cuestión. En ese contexto, Loren Salé y Gabriel Vallet están siendo procesados. La gente, o por lo menos a mí me gusta, siempre que conversemos y ilustremos de alguna manera por qué están presos. O sea, ¿por qué está preso Loren Salé? De repente, si vemos el Canal 8, todos pudiéramos pensar que Loren Salé tiene 3 años preso, imputado por delitos, no sé, ¿qué se imaginan ustedes? Terrorismo, traición a la patria, rebelión, ultraje al centinela, como me dicen aquí. No, o sea, Loren Salé y Gabriel Valles tienen 2 asuntos pendientes supuestamente con la justicia venezolana, donde la fiscalía los ha acusado y donde los tribunales le han dictado una medida que los mantiene detenidos. Uno ocurrió en el año 2010, tenían entre 18 y 19 años estos muchachos, cuando son detenidos en el estado Carabobo. En esa ocasión, una persona supuestamente le informa a la Guardia Nacional que unos muchachos habían mandado a hacer un encargo sospechoso, habían mandado a hacer una horqueta de esas para hacer chinas, ondas, resorteras, como le llaman en algunas partes. Y entonces, cuando ellos van a retirar el pedido que habían hecho, entonces los espera la Guardia Nacional y los detienen. Revisan el carro donde andaban y encuentran cadenas, candados, linternas, cizallas, varios implementos que daban a entender que estos muchachos iban a manifestar. ¿Okay? Entre esas cuestiones encuentran además unos panfletos, unos afiches que identificaban a una organización Jabú, donde aparecía la imagen del fallecido presidente Chávez con una sombra de Pinocho atrás que decía, encabezado algo así como Chávez miente, porque no ha batido la inflación, no ha batido la inseguridad y no ha acabado con la corrupción. Cuando nosotros hacemos estudios básicos de derecho penal, nos hablan de una cosa que se llama el iter criminis, algo así como en el segundo año de la carrera, lo que sería hoy 3er o 4 semestre, hablan del iter criminis. Se habla de una fase interna de realización cuando la persona idea cometer un delito y dicen que bueno, nadie puede ser castigado por lo que piensa. Y después vamos a la fase externa de realización, donde se habla de los actos preparatorios y los actos propios de ejecución. En esos actos preparatorios, usted puede sancionar a una persona solamente
si ese acto preparatorio está descrito en la ley como delito. Yo les pregunto a ustedes, comprar candados, cizallas, cadenas, ¿es delito? ¿Está descrito en una parte del Código Penal como delito? No, ¿verdad? Bueno, pareciera que alguien medianamente inteligente se dio cuenta de eso y entonces agarraron el afiche y les imputaron un delito que se llama divulgación de información falsa que causa zozobra. Artículo 296A del Código Penal. Y por eso les decretan en principio unas medidas cautelares sustitutivas, o sea, los ponen bajo un régimen de presentación y los muchachos salen en libertad. ¿Okay? Es interesante que les comentemos esto. Ellos duran 2 años cumpliendo su régimen de presentación. La defensa de Gabriel Valles pidió a los 2 años que se decretara el decaimiento de las medidas de coerción personal, porque habían pasado más de 2 años y todavía no había pasado nada. La Fiscalía en ese expediente no hizo absolutamente nada para investigar esos hechos, ni los tribunales requirieron nunca la presencia de estos muchachos para que comparecieran a este proceso y hicieran su debido seguimiento. Vamos a dejar eso hasta allí porque lo vamos a retomar más adelante. En el caso de Loren Saleh le hacen otra imputación. Cuando lo entrega el gobierno colombiano del puente Simón Bolívar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, porque no fue que lo puso al otro lado de la frontera, se lo entregó al SEBIN. Este muchacho, bueno, lo retiraron primero por el estado Carabobo, donde la juez revoca por incumplimiento de la medida de coerción personal, pero hace un expediente que es totalmente falso, forjado de la primera a la última página. En este expediente, supuestamente unas personas de nacionalidad colombiana, 3 personas afirman que Loren Saleh, a quien identifican por una foto, era jefe de una oficina de identificación del SAIME, en el estado Táchira, y que como jefe de esa oficina del SAIME les había expedido cédulas de identidad venezolana y les había dado dinero para que manifestaran en Venezuela, que además indagaba sobre personas que tuvieran experiencia militar para que pudieran hacer desórdenes en el país. Este expediente, que es totalmente falso, eso no existe, yo dudo que algún día tengamos un juicio donde esos testigos aparezcan a decir eso, bueno, determinó que le imputaran a Loren Saleh estos delitos. Expedición indebida de certificaciones falsas, que eso está en el artículo 77 de la Ley contra la Corrupción. Facilitación de ingresos extranjeros en el país. En las declaraciones de estas supuestas personas dicen que tenían 4 años en el país, que habían trabajado en Valencia, que se habían devuelto para el estado Táchira, o sea, que eran personas que ya estaban instaladas en el país y que trabajaban. Pero además le imputan el delito de falsificación de documentos de la Ley contra Delitos Informáticos, como si hubieran alterado la base de datos del SAIME para incluir estos números de cédula, cuando era obvio que los números de cédula se correspondían con las personas que a lo que realmente correspondían los datos, o sea que la base de datos estaba inalterada. Le imputan estos delitos. Como vemos, no hay terrorismo, no hay traición a la patria, no hay rebelión civil ni militar, no hay absolutamente nada de eso. Estos son los delitos porque se procesa a Loren Saleh. Ahora bien, nosotros hemos venido, digamos, padeciendo una terrible violación a la garantía del debido proceso. Según la ley, un proceso penal debería durar 2 años. O sea, la Constitución dice que el procedimiento debe verificarse sin dilaciones indebidas, y cuando nos explica o impone que una medida de coerción personal no puede pasar de 2 años o de la pena mínima prevista para cada delito, si es menor de 2 años, eso es lo que quiso decir la ley, el legislador no dijo cuánto es el tiempo suficiente para que la Fiscalía investigara, presentara sus conclusiones a un juez, este juez evaluara si eso es suficiente para llevar la causa a juicio, se debatiera eso en un juicio oral y se produjera una sentencia. Y se resolvieran las impugnaciones, tuviera que resolver, o sea, 2 años era suficiente. Bueno, Loren Saleh cumplió 2 años detenido y Gabriel Valles el día 4 y 5 de septiembre respectivamente. Es importante recordar que Gabriel Valles también fue entregado por el gobierno colombiano al día siguiente. O sea, en la madrugada, lo detuvieron el mismo día 4 y lo entregaron en la madrugada del 5, también en el puente Simón Bolívar. O sea, no fue que entregaron solamente a Loren Saleh, los entregaron a los 2. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, desde esa fecha tenemos más de 2 años esperando porque se verifique el acto de la audiencia preliminar, o sea, un acto procesal donde supuestamente el juez evalúa las pretensiones de la Fiscalía y decide si es prudente o no elevar la causa a juicio, o sea, hacerle un juicio por eso que los acusaron. Bueno, nosotros pedimos en fecha 6 de septiembre
que se decretara el decaimiento de la medida porque ya han pasado más de 2 años sin que se celebrara la audiencia preliminar. El juez, en ese momento que estaba a cargo del conocimiento de este asunto, nada que decidía, en lo absoluto. Cuando se cumplen 5 meses y 29 días de que hicimos la solicitud, para evitar que alguien dijera que hay un consentimiento tácito en el retardo, presentamos una acción de amparo por omisión de pronunciamiento. A este juez lo ascienden al juez de la Corte de Apelaciones y el tribunal queda cerrado como un mes más. Bueno, la Corte de Apelaciones nunca decidió el amparo, sino que un día nos llegó una notificación, algo así como en el mes de junio o julio de este año, donde nos dicen que el amparo fue declarado inadmisible de manera sobrevenida porque el juez había decidido negándonos el decaimiento de la medida pedido a favor de estos muchachos. Cuando vamos al tribunal se queda cerrado. Digamos que había sido la causa del retardo, pero que no era responsabilidad del tribunal. Cuando lo obvio es que no es un problema que sea no es responsabilidad del tribunal, es que el tribunal es quien tiene la responsabilidad de que los actos procesales se verifiquen en los plazos. Bueno, bajo estos argumentos, ellos niegan la medida de coerción personal. Fíjense lo siguiente, Gabriel Valle está imputado por un delito, es el de divulgación de información falsa que causa zozobra. Lleva más de 3 años preso. Imagínense ustedes que Gabriel Valle fuera a la audiencia preliminar un día y decide admitir los hechos. Habría cumplido la pena 3 veces. Supongamos además que resulta que el juez es muy estricto y decide aplicar las penas por el término medio, las habrían cumplido 2 veces. Supongamos que el juez tiene razón, ¿vale? Que nosotros contribuimos a que eso fuera un retardo imputable y el delito tiene la pena mínima de 2 años. O sea, este muchacho no tiene sentido, ni lógica, ni racionalmente para que esté preso. Sin embargo, esas cosas pasan en estos asuntos. La Fiscalía, después que la doctora Luis Ortega le dio ese arrebato de iluminación que muchos hablan, bueno, la fiscal que estaba comisionada en el caso pidió que lo soltaran a los 2, pidió que le decretaran una medida cautelar sustitutiva. Bueno, el juez dice en un auto que difiere el pronunciamiento para la oportunidad que se celebre la audiencia preliminar. Nosotros estamos esperando por la audiencia preliminar desde el mes de octubre de 2014 y no la han hecho. Entonces, ¿cuánto más vamos a seguir esperando? Ese es el debido proceso en Venezuela. Yo me acuerdo que yo me incorporo, digamos, a la defensa de los derechos humanos de manera tardía, porque yo estuve ejerciendo funciones públicas hasta el año 2006. Yo no tuve 37 años en el Poder Judicial, no tuve 19. Que la juez, que yo instancia lo penal cuando me jubilaron anticipadamente, porque no tenía otra opción. Bueno, y yo me acuerdo que mi amiga Telesí se acercaba al tribunal y me comentaba algunas cosas que le pasaban en estos casos. Y un momento llegué a dudar de su capacidad. De verdad, ella se reía de eso, de decir, pues Telesí no entendió. Así es, pero si ella es buena fiscal, y yo me acuerdo, ¿vale? ¿Cómo es posible que me diga eso? Bueno, ahora yo lo estoy entendiendo que son cosas totalmente y absolutamente inexplicables. Lo insólito es posible que estos señores los escriban en una decisión. Lo insólito, lo que a ustedes les parezca que no es posible, como subvertir cualquier institución procesal y hacerla pasar por otra para justificar una decisión, eso va a ocurrir, lo van a escribir. Nosotros tenemos una lucha, a veces algunos abogados nos dicen que no tiene sentido lo que estamos haciendo, que para qué apelamos, que para qué escriben tanto, que para qué esto, no, eso hay que documentar. Porque algún día el Estado, porque algún día el Estado tendrá la excusa, bueno, que si usted no apeló, no usted estaba de acuerdo con esa decisión, porque no la cuestionó si no estaba de acuerdo. Pues entonces, uno no puede ponerla fácil, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cuando nosotros vamos a verificar los diferimientos de la audiencia de Loren Saleh, y además Larry Lavoe, en la audiencia a la que hace referencia del doctor Carlos Nieto en su exposición, dijo que que en las últimas 2 audiencias no habían ido los abogados de Loren Saleh a la audiencia. Tuvo digamos, la cara dura de mentir. Nosotros nos tomamos la molestia de revisar uno por uno los 40 diferimientos de la audiencia en todos los años. Y hicimos cuadritos así, con las razones de los diferimientos. Hay 2 que son imputables a la defensa al principio del caso. ¿Y sabe por qué? Porque estaban brincando el expediente entre Valencia y el Táchira antes que los acumularan, entonces los convocaban en distintos lugares, entonces evidentemente no llegaban y nunca les notificaban, entonces no podían ir a una fiesta que nadie los había invitado, si no sabían que esa audiencia era ese día, mal podían saber que tenían que ir, pues, y esas cosas ocurren ahí. Pero fíjense que pasan cosas tan insólitas como esto. El 21 de mayo de 2015, la defensa de Loren Saleh y Gabriel Valle pidió que dividieran la continencia de la causa, pues ya que no se puede con otras personas porque son muchos y no lo trasladan a todos, bueno, háganla con nosotros, que eso está previsto en la ley.
Y el juez, en fecha 15 de febrero de 2016, lo hizo. ¿Pero sabe para qué? Para hacerle la audiencia al caso del alcalde Ledesma. Y ahí lo dejó por fuera. Y nosotros seguimos. A Ledesma se le hizo la audiencia preliminar, se ordenó el pase a juicio, y nosotros seguimos esperando por la audiencia preliminar. Pero aunque a ustedes les parezca insólito, el caso del alcalde Ledesma está paralizado, porque no han sacado la fotocopia desde febrero de 2016, que tienen que mandar al tribunal de juicio para que le hagan el juicio a Ledesma. Si siguen esperando que haga la audiencia de Loren Saleh, obvio que no la han hecho. O sea, el caso está paralizado en los dos casos. Uno difiriendo y en el otro porque no manda las copias para que siga el asunto. O sea, esos son violaciones absurdas al debido proceso. Y que no tienen ninguna explicación lógica ni racional. Eso no tiene sentido. Otra. Cualquier pedimento que formula la defensa, la única manera que el juez lo conteste es si se le presenta una solicitud de amparo constitucional por omisión de pronunciamiento. Eso incluye solicitud de fotocopias de expediente. Las últimas las pedimos el 3 de marzo y todavía no nos han dado las benditas copias. De las 10 piezas del expediente nos han dado apenas 4, después de mucha pelea, luz y fastidio todos los días en el tribunal. Presentábamos solicitudes para que llevaran a Loren Saleh al médico. El tribunal no las contestaba ni las contesta. Había que meter, como le dio un amparo, para que la Corte de Apelaciones llamara por teléfono al juez y le dijera decide eso para que no quedaran la admisión del amparo. Entonces el juez mandaba un oficio al SEBIN que no cumple. Entonces igualmente, el SEBIN dice que él le atiende la salud porque un médico del SEBIN lo revisa y le manda antibióticos. Cuando es obvio que una persona tiene más de 2 años con dolor para ir al baño, debe tener un problema que va más allá de una infección urinaria, porque si no se le hubiese quitado ya con el tratamiento con antibióticos. Loren Saleh hoy día inhibe la ingesta de líquidos para tratar de evitar lo posible ir al baño. Esa es la terrible realidad. Y desde el 8 de agosto se mandó un oficio para que vayan al hospital militar y el SEBIN no lo va a llevar. Y al juez le hemos pedido que él no solamente agota su competencia como juez ordenando lo que nosotros le pedimos, sino haciendo ejecutar su decisión. O sea, no basta. Y es imposible por el terror que este hombre se atreva, no sé, aunque sea levantar el teléfono al SEBIN y pedirle que acaten esta instrucción que él impartió. O sea, Loren una vez se lo dijo en su cara al mismo juez, en una de esas oportunidades, al juez Graterol, que era el que estaba en ese momento. En una oportunidad que decidió dejarlo subir al tribunal, porque esa era otra. Lo trasladaban, diferían la audiencia y no lo subían al tribunal, le bajaban el acta para que la firmaran los calabozos del Palacio de Justicia. Y Loren Saleh, con mucha personalidad, dijo que él no firmaba en el calabozo, que él firmaba en el tribunal, y nunca le firmaba las actas. Hasta que el hombre decidió un día hacerlo subir y le dijo, mire doctor, yo no estoy pidiendo que me haga un examen para que me dé la libertad. Yo lo que quiero es curarme. Bueno, ni así. Ni así. Seguimos esperando porque alguien se digne a cumplir con eso. Cuando decidieron llevarlo al médico por primera vez y mandar la comunicación, fue porque la Defensoría del Pueblo, después de tanto lidiar con ellos, decidió mandar un oficio diciendo que habían recibido denuncias, que habían revisado el expediente, que se habían entrevistado con ellos y que era necesario que les dispensaran atención médica. O sea, no contestaron porque la defensa pidió que lo llevaran al médico, contestaron porque el defensor del pueblo en ese momento, Tarek William Saab, se conmovió o decidió que ya era suficiente y que lo llevaran al médico. Lo llevaron una vez entonces al hospital militar. Evidentemente fue un traslado al hospital militar, su mamá puede dar fe de ello, no duró más en el hospital de 20 minutos entre la entrada y salida, donde le hicieron un eco con la vejiga vacía y lo devolvieron para el centro. O sea, evidentemente eso no es atención médica, eso fue un parapeto para justificar después en las audiencias que tienen que ver con el control y el cumplimiento de las medidas cautelaries que le fueron cortadas a este muchacho, que sí, que ellos sí le dispensan atención médica, que él está atendido. En fin, es una realidad terrible la que se confronta y este es solo un ejemplo de tantos casos. Este es un caso, esto es lo que pasa en un caso. Imaginen ustedes las particularidades de cada una de las personas que están siendo procesadas por razones de tipo político, donde no hay razón que valga, no hay derecho que valga. Usted puede esgrimir el argumento que sea, puede ser muy obvio, pero ningún juez decide con libertad, o ningún administrador de justicia del Ejecutivo Judicial decide con la libertad que debiera, porque no la tiene. Uno una vez se le salió y dijo, si yo suelto a ese muchacho me mete preso a mí, en tono jocoso. Pero eso es ilustrativo de lo que uno puede esperar cuando con acto procesal, con estos jueces que son incapaces de evaluar de manera objetiva la evidencia de cargo y tomar una decisión conforme a derecho. No es un poder judicial, eso no es un poder. Y como no es un poder, no se puede esperar que administre lo que está llamado administrar, que es justicia.
Y esa es la realidad de los presos y perseguidos políticos en Venezuela. Eso es parte de la lucha, eso es parte de la reinstitucionalización del país, en la que hay que abocarse. Es precisamente eso, que algún día podamos tener un poder judicial autónomo e independiente y que resuelva las cosas conforme a derecho, que tengamos, como dijo la doctora Mármol, a quién acudir. Hoy día no lo tenemos. Queremos, por supuesto, ya llegamos casi al final, y si bien teníamos previsto al principio ver este video, quiero pedirle por favor a la periodista de Diario El Caraboleño, la licenciada Carolina González, para que haga la presentación debida del video que vamos a ver a continuación, y luego escucharemos las palabras de clausura de nuestra querida amiga de la Vamos a